Hola amigos, seguimos con nuestra serie de psicoterapia cuántica y esta mañana vamos a hablar de la psicoterapia cuántica y el transgeneracional con el doctor Adalberto Bravo. Bueno, Adalberto, dime, ¿la psicoterapia utiliza el árbol genealógico en sus terapias? Sí, es importantísimo el estudio en el transgeneracional, hacer un árbol genealógico. ¿Por qué es importante? Porque muchas enfermedades son transmitidas de los ancestros a los descendientes. Eso es definitivamente, yo creo que cualquier trabajo terapéutico que no emplea el árbol o el estudio del transgeneracional, en verdad no está haciendo una terapia moderna. ¿El árbol tiene que ver con el inconsciente transgeneracional? Definitivamente hay un inconsciente transgeneracional. El inconsciente transgeneracional tiene una serie de leyes que debemos estudiarla y debemos conocerla. Y debemos darnos cuenta cómo hay pues una transmisión inconsciente de los problemas de los ancestros hacia la persona que estamos viendo, hacia el paciente. ¿La psicoterapia cuántica acepta la existencia de un inconsciente colectivo? Definitivamente hay un inconsciente colectivo y ese inconsciente tenemos que estudiarlo minuciosamente haciendo el árbol. Una de las cosas que yo hago es, una vez que voy haciendo el árbol genealógico de los pacientes, voy estudiando qué enfermedades o qué dramas han vivido, porque esas enfermedades y esos dramas van a repetirse en sus descendientes. ¿Se podría decir entonces una patología inconsciente se transmite de generación en generación? Definitivamente eso hemos estudiado y estamos viendo cómo las patologías, los cánceres de mama y muchísima patología, cómo se va transmitiendo de generación en generación. Todavía hasta ahora los médicos preguntan, ¿y has tenido un familiar que ha tenido cáncer? Pero no, eso es importantísimo. Tenemos que estudiar no solamente en el cáncer, sino en todas las enfermedades, qué enfermedades han sufrido tus ancestros, ¿no? Para poder saber con qué problemas está contando el paciente. ¿El transgeneracional es un holograma? Definitivamente, y eso es algo muy importante. Debemos saber que el árbol viene a ser un holograma, donde todo lo que ha ocurrido en nuestros ancestros se repite de alguna manera, no exactamente muchas veces, sino de alguna manera en la persona actual, en el descendiente, generalmente que muchas veces es el paciente. Por ejemplo, si ha habido un alcohólico, si hay un alcohólico en tu árbol, quiere decir que el alcohólico significa irresponsabilidad. Entonces tienes que buscar cuán irresponsable es tu paciente, y no necesariamente tiene que ser alcohólico, sino ese rasgo se transmite y va a haber algo de irresponsabilidad en tu paciente. Mejor dicho, con el holograma, cuando estudiamos a una persona, que es el paciente, estamos viendo todo lo que ha contenido en sus ancestros, en su árbol genealógico, en su inconsciente colectivo. ¿Qué sucede si en el árbol, por ejemplo, hay un ancestro que es diabético? Bueno, cuando el ancestro es diabético, queremos primero saber qué significa, cuál es el significado de un diabético. Un diabético es generalmente, casi en todo, yo no he encontrado un diabético que no lo sea, es un hogar partido. Es una persona que puede vivir junto con su esposa, pero no están unidos, no están juntos, no es un hogar. Es decir, puede conformarse una casa, un diabético puede tener una casa, pero tener un hogar es mucho, no puede hacerlo. El diabético tiene generalmente 4 conflictos que hay que estudiar. Y cuando uno descubre los conflictos del diabético, al curar los conflictos, se cura la diabetes. ¿Cada miembro del árbol es parte del holograma, Adalberto? Definitivamente. Cada miembro del árbol es una parte del holograma, porque por eso si nosotros estudiamos el árbol, estamos estudiando el holograma. Y al estudiar el holograma, estamos dándonos cuenta toda la información que tiene el paciente, o al revés. Si estudiamos al paciente, estamos viendo todas las cualidades que ha tenido ese árbol, es decir,
qué es lo que gestiona ese árbol. Es muy importante, por ejemplo, en lo que decía un diabético no forma un hogar, porque es hogar partido. Y los hijos de los diabéticos son hijos no deseados. Por lo tanto, tienen la característica mismo del padre diabético, aunque no necesariamente son diabéticos, pero sí tienen el sentido de ser hijos no deseados. ¿Y cómo se explica la locura de Caín al asesinar a su hermano por el transgeneracional, puede ser? Definitivamente. Nosotros sabemos que Caín, en su locura, mató a su hermano. Pero esa locura es transmitido de generación en generación, y eso es hermosísimo poder darse cuenta. Vemos, si estudiamos los descendientes de Caín, encontramos que tiene 7, en la 7ª descendencia aparece un descendiente que se llama igual, Caín, Cabul Caín. Y este descendiente empieza a delirar creyendo que él es el que ha cometido el crimen que cometió su ancestro. Entonces, vemos que él tiene locura, y si generalmente un paciente psicótico, como el caso de Cabul Caín, entonces vemos que detrás de un paciente psicótico siempre hay un asesinato, como en el caso de Caín. Entonces tenemos que estudiar, por eso, qué importancia tiene el estudiar un árbol en cada una de las personas. Entonces, yo les digo, si el terapeuta tiene que empezar estudiando su propio árbol, para ver qué cosas ha gestionado su árbol, qué problemas hay en él, y resolver esos problemas, entonces, de esa manera, el terapeuta se estará bien entrenado. Se dice que las tragedias personales o familiares descansan sobre una transgresión de las leyes que rigen el inconsciente colectivo. ¿Nos podrías explicar eso, por favor? Sí, con mucho gusto. Mira, en los árboles, o mejor dicho, en el inconsciente colectivo del árbol, existen leyes, y una de las leyes bien importantes que muchas veces no la conocemos y cometemos la infracción de transgredirlas, es que una persona que ha nacido antes no puede, una persona que ha nacido después no tiene por qué preocuparse de los asuntos o meterse en los asuntos de una persona que nació antes. En una palabra, el problema de Edipo es un problema de este tipo, en el sentido que Edipo se mete en los asuntos de sus padres. Entonces, uno tiene que aprender a no meterse, inmiscuirse en los problemas ajenos. Los hijos no tienen por qué inmiscuirse en los problemas de los padres. Y si se meten y son implicados en los problemas de los padres, se está cometiendo una infracción grave. ¿Por qué? Porque una persona que nació después no puede implicarse en los problemas de una persona que nació antes. Y si lo hace, está ganándose un gran problema. Porque las leyes, cuando son infringidas, las leyes sancionan. Ojo, y no confundamos. No es Dios que te sancionan las leyes. Cuando uno infringe las leyes son punitivas, porque de alguna manera está creando un desorden en el árbol, y ese desorden tiene una sanción. Y finalizando, ¿cuál es el propósito de la psicoterapia cuántica al estudiar los ancestros? El propósito de la psicoterapia es generar orden, generar paz, generar alegría en el paciente. Lógicamente, no podremos encontrar la causa de los problemas si no estudiamos el árbol de cada paciente. Entonces es importante, amigos, que hay que estudiar minuciosamente el árbol y ver qué problemas gestiona ese árbol. Como por ejemplo en un árbol les encontramos un paciente que tiene esclerosis múltiple. ¿Qué significa la esclerosis múltiple? Significa inmovilización, paralización. Entonces encontramos a un descendiente que tiene esa aceleración, ese niño inquieto, ese niño movido, ese niño hiperactivo. ¿Para qué? Porque está reparando lo que tiene su árbol, que es una persona que tiende a la inmovilización, a la paralización, que es la esclerosis múltiple. Bueno, muchas gracias Adalberto, muchas gracias amigos, y síganos viendo porque tenemos nuevos videos acerca de psicoterapia cuántica.